Buenas tardes, estimada magíster. Mi nombre es Evelyn Rosana Cipolla Bravo, perteneciente al grupo H de la materia Sistema de Bases de Datos con la magíster María Gabriela Espinosa Bravo. Nosotros pertenecemos a la Facultad de Ciencias de Ingeniería, carrera de Tecnologías de la Información. Nosotros vamos a hablar acerca del proyecto y componente práctico 2 de la semana 15. Aquí podemos observar los autores, quienes hemos participado y quienes no lo han hecho. Estimada magíster, un gusto. A continuación presentamos nuestro video. ¿Qué tal, ingeniera María Gabriela Espinosa Bravo? Un cordial saludo de parte del estudiante David Santiago Santa Cruz Rivera, integrante del grupo H de la materia de sistema de base de datos. Bueno, a mí me ha tocado exponer de las diapositivas, la número 2 y 3, ¿no? Las que nos hablan de lo siguiente: sistemas gestores de bases de datos, objetivo del trabajo. El objetivo de este trabajo, perdón, fue analizar y comparar los sistemas gestores de bases de datos más relevantes del mercado, tanto los relacionales como los MySQL, los Postgres SQL, SQL Server, Oracle y como los NoSQL, con un enfoque en MongoDB. La idea era concentrarnos en sus características, rendimientos y aplicaciones y prácticas. Nuestra metodología se basó en un enfoque descriptivo y comparativo. Para ello utilizamos fuentes de gran autoridad como el ranking DB Engines de 2024, que mide la popularidad de las bases de datos a nivel mundial, y lo complementamos con investigación en fuentes académicas especializadas. Este análisis nos arrojó varios hallazgos claves. Primero, se confirma que los sistemas gestores de base de datos son herramientas fundamentales para gestionar datos de forma eficiente en cualquier proyecto tecnológico. Segundo, el ranking de Engines es muy valioso porque considera no solo el uso, sino también la comunidad de soporte y la presencia técnica, factores cruciales a la hora de resolver problemas. Y tercero, identificamos diferencias notables entre el software comercial y el de código abierto, mientras que sistemas como Oracle ofrecen un ecosistema muy robusto con soporte garantizado a cambio de una licencia. Opciones como Postgres, SQL y MySQL brindan flexibilidad y una comunidad activa sin costo inicial. Esto es muy importante, ya que eh, al ser de libre acceso se puede ir mejorando y uno va aprendiendo, ¿no? No existe un sistema gestor de base de datos que sea universalmente el mejor. La elección de la herramienta correcta no es universal, sino que depende 100% de las necesidades específicas del entorno y el proyecto que se esté desarrollando. Esto es lo que nos trata, en resumen, de hablar lo que es la diapositiva 2, ¿no? De los sistemas gestores de base de datos. Hemos hablado del objetivo de trabajo, la metodología, los hallazgos clave y la conclusión. Vamos a pasar a la diapositiva 3. La diapositiva 3. Bueno, habiendo visto el resumen y la conclusión, permítanme ahora dar un paso atrás para contextualizar estos hallazgos, repasando los conceptos fundamentales que guiaron nuestra investigación. Como recordatorio, un sistema de gestión de base de datos es un sistema que nos permite almacenar, administrar y recuperar datos de manera eficiente, segura y estructurada. Su importancia actual es máxima. En la era de datos son herramientas estratégicas para cualquier organización. La base teórica es que estos sistemas nos dan una interfaz, un puente seguro y optimizado para interactuar con los datos, protegiéndolos y facilitándolos su uso. Todo esto se alinea con el objetivo inicial del estudio: analizar estos sistemas según su estructura, rendimiento y adaptabilidad. Y finalmente, estas fueron las preguntas guías que nos propusimos responder con nuestro trabajo. ¿Cómo se diferencian los sistemas gestores de base de datos relacionales de los no SQL? ¿Qué ventajas ofrecen los comerciales frente a los de código abierto? Y por último, ¿qué influye el rendimiento en su aplicación? Como vimos en la diapositiva anterior, nuestros hallazgos respondieron directamente a estas preguntas, llevándonos a la conclusión de que la elección siempre dependerá del contexto. Para finalizar, quiero reforzar la idea principal: el éxito en la implementación de una base de datos radica en comprender el problema que queremos resolver. Necesitamos la estricta consistencia de un sistema relacional para una app bancaria, o la flexibilidad y la escalabilidad de un NoSQL para una red social.
Elegir la herramienta correcta para el trabajo correcto es la verdadera clave del éxito. Muchas gracias, ingeniera, por su atención, por su tiempo. Espero haber sido cumplido con los requisitos de esta presentación, sobre todo eh, que haya sido entendible todo lo que he hablado, ¿no? Muchas gracias y, y que tenga un bendecido día. Continuando con mi presentación, estimada magíster, a ver, a mí me ha tocado hablar acerca de la definición y función del sistema de gestión de base de datos. ¿Qué nos quiere decir? Que es una aplicación o un programa o un sistema donde nosotros, los usuarios, podemos definir, crear y mantener la base de datos para proporcionar o que nos proporcione un acceso controlado a la misma. Entonces, nosotros, al momento que decimos sistema de gestión de base de datos, nosotros necesitamos de un sistema, perdón, de una memoria principal donde que este se centra prácticamente que de ahí nace, se desglosa lo que es el sistema de gestión de base de datos. Entonces dice que este es el cerebro del sistema, es un almacén digital. Tiene como administración y acceso a información simultáneamente. ¿Qué quiere decir simultáneamente? Que no importa el sitio, el horario, el lugar, nosotros podemos ingresar a trabajar simultáneamente con, yo qué sé, demás compañeros que puedan manipular este este sistema de datos. Entonces, nosotros al momento que decimos memoria principal, quiere decir que desde ahí se desglosa. Entonces, nosotros partimos desde el sistema de gestión de base de datos. Entonces, ahí nosotros podemos identificar un poquito en qué se define el sistema de gestión de base de datos o para qué está plasmado este sistema de gestión de base de datos. En este caso sería para las empresas grandes donde necesiten un almacenamiento de datos, ya sea de largo alcance o de medio alcance. En este caso dice que actúa como capa intermedia entre la base de datos y la aplicación. ¿Qué quiere decir? Que entre memoria principal, sistema de gestión de base de datos, donde nosotros, digamos, como programadores, realizamos la lista o añadimos, quitamos, modificamos, está muy a la mitad de lo que son las aplicaciones y del terminado final. Entonces, eso quiere decir que es la capa intermedia entre la base de datos y las aplicaciones. Crea la base de datos, organiza, ya digo, para las empresas, sería en este caso telefonías, bancos, instituciones públicas, privadas, de educación, de salud, o sea, para todo nosotros necesitamos un sistema de gestión de base de datos. Dice aquí claramente que proporciona un procesamiento de datos sistemático y organizado, que este también garantiza la integridad y la seguridad del mismo. Aquí podemos identificar que la gestión de base de datos existen varios gestores de sistema de base de datos. Aquí podemos observar, y nosotros en el más común que nosotros tenemos conocimiento ahorita es el MySQL. Entonces, con el MySQL nosotros podemos crear, en este caso, aquí podemos ver el ejemplo de una librería donde podemos incluir tablas, índices, vistas, usuarios, esquemas y procedimientos. Es como nosotros hacer un listado de una empresa donde que haya, digamos, en este caso, la telefonía, el nombre, la dirección donde vive, el correo electrónico, los datos de qué tiempo está, digamos, registrado la persona, hasta qué tiempo tiene la fecha de caducidad o algo así por el estilo. Entonces, para eso es lo que actúa principalmente un sistema general de base de datos o sistema de gestión de bases de datos. Como una función principal, yo diría que la manipulación de datos es la parte eficaz y la parte importante donde dice que nos facilita la inserción, actualización y eliminación y consulta de datos dentro de la base, dando así nosotros al control de acceso y seguridad, donde sabemos quién gestiona y quién puede acceder o no a nuestro sistema de base de datos. En este caso, la clase pasada, nosotros realizamos lo que son los usuarios y a cada uno nosotros le dimos como administradores un trabajo específico de lo que ellos pueden realizar o no. Aquí podemos también observar la administración del rendimiento que prácticamente optimice el acceso y la recuperación de datos para asegurar un rendimiento eficiente. También podemos acceder lo que es a una copia de seguridad y de recuperación, porque permite crear copias de seguridad de la base de datos y restaurarla en caso de fallos. Prácticamente esto a menudo se realiza utilizando el lenguaje de manipulación de datos, el cual nosotros ya lo tenemos como conocido que es MySQL o SQL.
Aquí puedo dar como ejemplo la creación de una lista o una biblioteca de libros, donde yo les manifestaba anteriormente que podemos crear por tablas, en este caso autores, libros, préstamos y usuarios. A qué se debe, digamos, esta base de datos? Que, por ejemplo, en autores podemos ver los nombres de cada autor de libro, libros podemos ver en cuanto a categorías de libros, préstamos podemos ver de que cuándo el cliente accedió a ese préstamo y cuándo finalizó, si entregó o no el libro. Entonces, acá podemos ver los usuarios quienes están registrados en la biblioteca. A eso se define lo que es el diseño de un sistema de gestión de base de datos. Entonces, aquí podemos ver que mediante los códigos vamos organizando este sistema para su funcionamiento. También aquí podemos ver en el diagrama la unión o el trabajo que cada tablita cumple. En este caso, los libros, préstamos, usuarios y autores. Entonces, cada uno está totalmente detallado y creado para tener su trabajo específico. Nosotros diríamos que en el diseño del sistema, prácticamente es funcional de esta base de datos para una biblioteca porque sigue un enfoque estructurado y eficiente. En este caso, administra libros, escritores, usuarios y préstamos para así mantener la integridad de la referencia. Por ejemplo, al introducir medidas básicas y actualizar operaciones que proporcionan consultas útiles sobre préstamos y disponibilidad de libros. En este caso también facilita el mantenimiento de datos históricos a través del sistema de control de acceso y registrando las fechas de entorno en una solución adecuada para sistemas de gestión y administración de bibliotecas, ya sea en este caso pequeños o medianos establecimientos. Esa sería mi presentación, estimada magíster. Muchísimas gracias. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Yadira Vaca Torres. Esto es la clasificación de sistema de gestión de base de datos o SGBD. ¿Qué es un SGBD? Estos sistemas son esenciales porque permiten organizar y manejar grandes cantidades de información de forma eficiente y segura. Podríamos decir que nos facilita el acceso controlado y estructurado a grandes volúmenes de información. Tenemos que la clasificación se basa en factores tecnológicos y arquitectónicos que influyen directamente en el uso de distintos proyectos y empresas. Se clasifican en lo que es según el modelo de datos y modelo de licencia. Vamos a hablar la clasificación por modelo de datos. Tenemos la clasificación por modelo de datos, relacionales y los no SQL. En los SGBD relacionales tenemos o RDBNS. Este tipo de base de datos se basa en el modelo que propuso Edgar F. Cohn en 1970. Podríamos decir que la información se basa en lo que es tabla y usa lo que es el lenguaje SQL para consultar o modificar lo que es datos. Son ideales cuando los datos tienen una estructura clara y definida, con relaciones bien establecidas entre sí. Podremos decir que tenemos ejemplos como MySQL, el PostgreSQL y el SQL Server. Tenemos el NoSQL. Este sistema gestión de base de datos nacieron para resolver las limitaciones de los modelos relacionales, especialmente en sistemas distribuidos o el Big Data. En lugar de tablas, estos permiten almacenar datos sin un esquema fijo, lo que hace más flexibles y se dividen en lo que es documentales, el MongoDB, en columnar Cassandra tenemos el clave valor en Redis y grafos en N4J. Aplicación por modelo de licencia. En estos tenemos el SGBD comercial y el SGBD de código abierto. El SGBD comerciales, estos sistemas son desarrollados por empresas privadas que ofrecen licencias de uso, soporte técnico y actualizaciones, normalmente bajo costo. Según estos son muy usados por grandes empresas porque ofrecen estabilidad, seguridad y funciones avanzadas. Podemos ver aquí ejemplos como el Oracle Database, Microsoft SQL y el IBM DB2. También podremos ver los SGBD de código abierto. Estos, en cambio, son sistemas open source, o sea, permiten que cualquier persona pueda usarlos, modificarlos o distribuirlos libremente. Aunque muchos no tienen soporte oficial, cuentan con comunidades muy activas. Ejemplos muy conocidos tenemos el MySQL, el PostgreSQL y el MongoDB. Todos ampliamente en universidades, proyectos académicos y startups funcionales y económicos.
Tenemos un resumen comparativo final entre los SGBD. Podríamos decir que ideal para datos estructurados, son vertical, o sea, usan una sola máquina y tienen soporte de un proveedor. En lo que es el NoSQL son flexibles, horizontal, o sea, varias máquinas, usan lo que es el formato Johnson y tienen una comunidad abierta. En lo que es comercial, este es de forma controlada, o sea, requiere pago y está bajo control de empresas, necesita lo que es técnicos especializados para su manejo. En lo que es el código abierto, son libres, flexibles, gratuitos y mejoran gracias a comunidades activas que actualizan constantemente. Conclusión. La clasificación de los SGBD nos permite entender mejor cuál elegir, las necesidades de cada proyecto, ya sea que necesitemos una base de datos relacional con estructura definida o una base de datos no SQL para datos flexibles y de alto volumen, o incluso decidir entre un sistema comercial o un código abierto. Lo importante es conocer sus diferencias para tomar la mejor decisión. Gracias. Buenos días, mi nombre es Silvia Villamanes Jiménez del C1. La parte que me tocó grabar de la tarea es sobre la comparativa de los sistemas de bases de datos más populares. Entre ellos tenemos el Oracle, que es de tipo racional, tiene una licencia comercial. Sus ventajas es que es más robusto, seguro, ideal para lo que son grandes volúmenes. En sus desventajas, pues tenemos que es más costoso, la instalación es más compleja. Y entre los casos de uso tenemos que se utiliza en lo que es la banca, telecomunicaciones. Tenemos el MySQL, que es de tipo racional, es de licencia libre. Entre sus ventajas tenemos que es fácil de usar, buena documentación y muy usado. En sus desventajas tenemos que es limitado en sus funciones avanzadas. Y en los casos de uso tenemos que se lo utiliza en lo que son las web apps, los blogs, el comercio electrónico. Tenemos el SQL Server, que es de tipo racional, su licencia es comercial. La ventaja es de que su integración con Microsoft tiene un buen rendimiento. Su desventaja es que el pago limitado en sistemas pues no se utiliza en Windows. Y en los casos de uso tenemos que se lo utiliza en empresas que usan entorno de Microsoft. Tenemos el PostgreSQL, que es de tipo racional, su licencia es libre. En sus ventajas tenemos que es potente, personalizable, con código abierto. En sus desventajas tenemos que la curva de aprendizaje es alta. Y en los casos de uso se lo utiliza en lo que son sistemas geoestacionales y lo que es académicos. Tenemos lo que es el MongoDB, que es de tipo NoSQL. Tenemos que su licencia es libre. Las ventajas es que es estable, flexible, ideal para datos no estructurados. Entre las desventajas tenemos que no totalmente pues es un IC, es débil en lo que es las relaciones complejas y en los casos de uso tenemos que se utiliza en los Big Data y en las apps móviles. Para esta ocasión utilizamos también lo que es una herramienta, lo que es una página web para medir lo que es el ranking. Esta página evalúa lo que son más de 400 sistemas de base de datos y la puntuación se basa en lo que son búsquedas de Google, en menciones en foros y redes sociales, ofertas de empleo, popularidad en sitios como Stack Overflow y GitHub. Tenemos también lo que es el top 5 de los sistemas de base de datos pues, más populares. En primer lugar tenemos el Oracle, que tiene una puntuación de 1230. En segundo lugar el MySQL, que tiene una puntuación de 1190. En tercer lugar el SQL Server, que tiene una puntuación de 1020. El PostgreSQL, que tiene una puntuación de 690. Y el MongoDB, que tiene una puntuación de 650. Pues en conclusión, según lo que es el ranking, tenemos que el Oracle sigue siendo líder en su estabilidad y uso en grandes empresas. Tenemos el MySQL, Postgres y el SQL, que son los más populares por ser gratuitos y versátiles. Tenemos también lo que es el MongoDB, pues que se destaca como NoSQL, ideal para grandes volúmenes de datos no estructurados. La elección de lo que es el sistema pues, de base de datos debe depender del tipo de datos y escalabilidad y presupuesto. Gracias. Muy buenas noches, ingeniera. Mi nombre es José Patricio Romero Jiménez. Pertenezco al grupo H y voy a proceder a exponer mi parte de la tarea. A mí me corresponde realizar las diapositivas acerca de los requerimientos para instalar un sistema gestor de base de datos, los requerimientos de hardware, los requerimientos de software
y cuál es la configuración óptima en cada tipo de sistema gestor de base de datos. Como un concepto general, nos dice que un sistema gestor de base de datos nos permite almacenar, organizar y acceder a grandes volúmenes de datos de forma eficiente y segura. Instalarlos correctamente nos asegura que sean escalables, que tengan estabilidad y que el sistema tenga un rendimiento óptimo. Como requerimientos de hardware tenemos que en entornos básicos necesitamos un procesador mínimo de 1.4 GHz. Si se trata de servidores empresariales ya es recomendable utilizar un CPU tipo Xeon E5-2420 de 6 núcleos a 1.9 GHz o superior. Por parte de la memoria RAM nos dice que lo mínimo es 1 GB, aunque para tener un buen desempeño se recomienda usar 4 GB en adelante, y si estamos trabajando con entornos de alta carga, lo recomendable son 16 GB. En el tipo de disco se recomienda discos de alta velocidad de 10.000 RPM que sean configurados en RAID 1 para que se pueda garantizar la redundancia y velocidad. Y en el tema del espacio que se necesita en el disco duro para el almacenamiento, esto varía según el tipo de sistema gestor de bases de datos. Por ejemplo, el SQL Server requiere un mínimo de 6 GB de espacio disponible en el disco duro. Ahora voy a explicar los requerimientos de software y la compatibilidad para instalar un sistema gestor de base de datos. Nos dice que necesitamos un sistema operativo que sea compatible. Los sistemas gestores de bases de datos actuales operan sobre diversos sistemas operativos. Por ejemplo, el SQL Server requiere que tengamos una versión de Windows 10 TH1.15.07 o superior, y los entornos empresariales requieren el servidor de Windows 2016 en adelante. También necesitamos que nuestros sistemas operativos sean actualizados a su última versión. Antes de instalar un sistema gestor de base de datos es muy importante que el sistema operativo esté actualizado. Así evitamos vulnerabilidades en el sistema, que se creen conflictos o errores durante el proceso de la configuración. Y como componentes adicionales, algunos sistemas gestores de bases de datos requieren componentes extras, como es el Net Framework para el SQL Server o el Driver 17 de Microsoft o DBC. Estas herramientas lo que hacen es garantizar que la compatibilidad con nuestro sistema, con las otras aplicaciones y con los controladores de red. Ahora voy a explicar cuál es la configuración óptima según el tipo de bases de datos. En el caso de las bases de datos analíticas, al ser unas bases de datos diseñadas para analizar grandes volúmenes de datos, estas requieren alta capacidad de memoria RAM y procesadores de alto rendimiento, ya que realizan consultas complejas y procesamiento de datos masivos. En el caso de las bases de datos transaccionales, en estas se prioriza la velocidad de escritura, la integridad del sistema y que los datos sean consistentes. Aquí se recomienda el uso del almacenamiento rápido, es decir, no un disco duro mecánico, sino un SSD, disco duro sólido, y una configuración RAID para que se garantice la redundancia y la disponibilidad de los datos. Y en los entornos de desarrollo o pruebas, estos se pueden emplear en configuraciones más básicas. Aquí es importante que se replique el entorno de producción para de esta forma garantizar que las pruebas sean representativas y que tengan precisión. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Stuart Núñez. Voy a explicar lo que es la metodología en base a nuestra investigación que hemos realizado. Para realizar este trabajo utilizamos la investigación tipo documental. Esto quiere decir que no instalamos programas ni hicimos pruebas prácticas. O sea, solo en base a nuestra base de datos que tenemos, que es el MySQL. Y de los otros programas de base de datos nos basamos en libros, artículos académicos y documentación oficial de cada sistema gestor de base de datos. En las conclusiones y recomendaciones, los hallazgos claves que pudimos observar es que los sistemas gestores relacionados como MySQL o PostgreSQL son ideales para aplicaciones tradicionales como sistemas de ventas o gestión de inventarios. En cambio, los NoSQL como MongoDB se recomiendan más cuando necesitamos manejar grandes volúmenes de datos no estructurados, como en aplicaciones móviles o redes sociales. La elección del sistema de gestión de base de datos va a depender siempre del proyecto y de las necesidades que tenga cada organización. Entre las limitaciones que tenemos son la principal, que fue únicamente teórico. No hicimos pruebas prácticas con todos los programas, por lo que no pudimos comprobar en la práctica aspectos como velocidad o la facilidad del mismo programa. En las recomendaciones para la implementación, lo que recomendamos es que antes de elegir un sistema gestor, se defina bien los objetivos del proyecto, qué tipo de datos se van a manejar, cuánta información habrá, qué nivel de seguridad se necesita, entre otros. También es importante lo que es consultar siempre la documentación oficial actualizada. Y
hacer pruebas piloto para asegurarse de que el sistema se adapta a las necesidades que cada uno tenga. Gracias, ingeniero. Buenos días, mi nombre es Carmen Andrea Vivanco Rojas, y el día de hoy yo voy a hablar sobre los sistemas gestores de base de datos, que son herramientas fundamentales para administrar grandes volúmenes de información de forma segura y transparente. Problemas que abordan los sistemas gestores de base de datos resuelven problemas como datos duplicados, falta de seguridad, recuperación ante fallos y acceso simultáneo. Función principal de los sistemas gestores de base de datos: almacenamiento y manipulación eficiente y segura de datos, acceso concurrente y controlado para múltiples usuarios, garantía de integridad y consistencia mediante las reglas y restricción. Evolución de los sistemas gestores de base de datos. Este, Estos comenzaron con jerarquías de la red, acceso secuencial y eficiente, modelos relacional, uso de tablas relaciones y SQL, mayor flexibilidad. Los sistemas gestores de base de datos orientados a objetos y no SQL, manejo de datos estructurados y estabilidad horizontal. Aplicabilidad actual: estos sectores bancarios, salud, comercio electrónico, investigación, administración pública, soporte para inteligencia artificial, análisis en tiempo real y gestión en la nube. Comparación relacional, características, datos estructurados en tablas, no estructurados y semiestructurados, integridad y transacciones, alta variable en nudo eventual, escalabilidad, vertical, horizontal, rendimiento, mejora en operaciones complejas, mejor en grandes volúmenes distribuidos. En resumen, los sistemas gestores de base de datos son claves para mejorar la complejidad y el volumen de datos actuales y garantizar la seguridad, la integridad y la eficiencia. Su educación tecnológica los mantiene vigentes y adaptados a la necesidad de las organizaciones modernas. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Stuart Núñez. Voy a explicar lo que es nuestra base de datos que hemos hecho en base a una biblioteca. Nuestra base de datos está conformada de la tabla de autores, una tabla de libros, una tabla de préstamos y nuestras funcionalidades, que es insertar autores, insertar libros, insertar préstamos o las fechas de préstamo, y la funcionalidad creativa, que es la clasificación de los libros por antigüedad, y la funcionalidad creativa, la segunda funcionalidad creativa que hemos hecho, que es la cantidad de libros escritos por autor. Vamos a ejecutar el código. Aquí se pueden ver lo que es las tablas que hemos creado. Autores, libros y fechas de préstamo. Ahora vamos a usar lo que son nuestras funcionalidades. Sobre todo ahorita lo que son las funcionalidades creativas, porque aquí pues ya se puede comprobar que sí funciona lo que es para agregar autores, libros y las fechas de préstamos de cada libro. Así que voy a explicar lo que es esta parte de lo que es la funcionalidad de clasificación de libros por antigüedad. Vamos a hacerla funcionar. Y como podemos ver, aquí se rige a las órdenes que le estoy dando. Aquí dice desde 1970 para atrás es antiguo. Después de 1970 lo clasifica, después de 1970 y 2000 es clásico. Y bueno, de 2000 para adelante es moderno. Y acá podemos ver cómo se está clasificando. Ahora vamos a ver lo que es la funcionalidad para ver la cantidad de libros que tiene cada autor. Bueno, aquí podemos ver que, por ejemplo, Gabriel García Márquez tiene 3 libros, Mario Vargas tiene 1, Isabel Allende tiene 1. Y bueno, ingeniero, eso sería todo en base a lo que hicimos con nuestro código. Gracias.